Todo este mes vamos a estar hablando de la paternidad de nuestro Dios, una faceta que no toda la gente conoce o no toda la gente tiene en cuenta. Mucha gente dice Dios es amor, y claro que es amor si es un padre verdadero, un padre bueno, es alguien que ama. Yo quiero mirar contigo en estos próximos minutos de cómo poder conocerle realmente a Él. Por eso nuestro tema de hoy es conociendo a Dios como Padre. Mateo capítulo 6, versículo 9. Cuando el Señor Jesús le enseñaba a sus discípulos a orar, empezaba diciendo: vosotros pues oraréis así. ¿Y qué teníamos que decir? ¿Y qué tenían que decir ellos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Fíjense que muchos solamente lo conocen a Él como Dios, pero no lo conocen como Padre. El Señor acá quería empezar a mostrar una diferencia, una faceta distinta a la que muchos le conocían, porque había mucha religiosidad en ese tiempo, mucha gente que le tenía ya lejos, como algo distante, como algo que tenía muchas barreras, que necesitaba mucha liturgia, muchos requisitos para llegar. Pero el Señor cortaba toda brecha al Él mismo hablar a la gente y decirle: ustedes van a orar diciendo así, Padre nuestro. Y es algo que Dios quiere que vos de acá en adelante puedas tener en tu vida y saber: Padre nuestro. Que vos puedas orar, puedas hablar con Él de esa manera. No es el Padre celestial de Él o de ella solamente, sino el tuyo y el mío también. Que vos y yo podamos decir: Padre nuestro, cuando empezamos a orar algo cercano. Y luego dice el lugar donde Él está: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde está nuestro Padre celestial? En el cielo. Porque mucha gente dice: no sé dónde está, está muy distante, no le veo, no le siento. Él está en los cielos. Vos sabés dónde está. Por eso cada vez que vos y yo miramos al cielo, y si somos conscientes de esto, es como que hay una conexión ahí. Cuando vos y yo miramos al cielo, nos transmite ciertas cosas. Uno empieza a tener ciertas sensaciones. Y hoy, si aún no ocurrió esto en tu vida, vos necesitas, mi querido amigo, mi querida amiga, la revelación de Dios como Padre. Vos y yo vamos a encontrar que en la Biblia el Señor se reveló de tres maneras a la gente. Se reveló como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Padre para darnos la paternidad, Hijo para darnos la identidad, Espíritu Santo para darnos la habilidad para obrar, operar en todo aquello que viene de parte de Él. Y vos y yo necesitamos conocer, tener eso en el día a día para poder movernos en todo aquello que Él autorizó que vos y yo podíamos hacer. La palabra de Dios cita muchos pasajes relacionados y referentes a esto. Gálatas capítulo 3, versículo 26, la palabra dice: pues todos sois, ¿qué cosa? ¿Qué somos? Decirle al que está a tu lado: sos hijo de Dios. Puede tener la cara que quiera el que esté a tu lado, no es tal vez su culpa. Pero es hijo, es hija de Dios. Y dice acá: por la fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. Por la fe. ¿Tenés fe o no tenés fe? Porque esto se trata de fe. El caminar con el Señor tiene que ver con una vida de fe, no en el talento, no en la fortaleza, en los recursos tuyos o de otros, sino en Jesús. Más claro y contundente a esto todavía es el Señor en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, donde amplía este concepto, donde dice: más a todos los que le recibieron. Hay que recibirle al Señor primero, decirle: te doy acceso, te doy lugar en mi vida, Señor, vení a mi corazón. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aclara y dice, porque algunos dirán: no, pero yo nací de la panza de mi mamá y mi papá fue el culpable de eso y estuvieron, y bueno, pero dice la Biblia: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién?
de Dios. La voluntad de Dios fue darnos la oportunidad de que nosotros podamos ser hijos de Dios. Él eligió eso. Puede ser que acá en la tierra nadie te elija para un equipo, para un cargo, para algo que vos anheles, pero tu Padre Celestial te eligió a vos como hijo, hija, para poder disfrutar de los beneficios y las bendiciones que uno tiene como herederos de Él. Y es algo que tenemos que aprovechar y recibir realmente. Si vamos a hablar honestamente, ninguno de nosotros viene de una familia perfecta. Toda la familia, sin excepción alguna, tuvimos o tenemos problemas. Algunos más graves, algunos que duran más tiempo, algunos que fueron tal vez más hirientes. Por esta razón nosotros tenemos que pararnos en este tiempo con firmeza y empezar a romper con esa herencia carnal, terrenal de dolor que muchas veces la familia pudo haber generado. Y empezar a recibir la adopción de esa familia espiritual que el Señor quiere impulsarnos a tener. Porque ¿sabes qué? Cuando nosotros recibimos esa paternidad de parte de Dios y dejamos que Él empiece a mostrarnos cómo verdaderamente tiene que ser un padre, cómo verdaderamente tienen que darse las cosas en la familia, vos y yo, al sanarnos en ese sentido, vamos a poder sanar a toda nuestra familia. Porque hay ciertas cosas que se van repitiendo de generación en generación en algunas familias. El alcoholismo. En muchas familias no se cortó y todos los daños que eso genera no se cortan. El adulterio, la fornicación, a veces viene de familia. No, el abuelo fue así, o el papá fue así, o la mamá o la abuela luego. Y es como que se ve como normal. La violencia, los golpes, a veces los maltratos físicos, verbales, que se van dando. Hoy en el nombre de Jesús yo te animo a que vos recibas la paternidad de Dios, esa paternidad que es perfecta, que es totalmente completa, y puedas caminar en todo lo que el Señor estableció. Porque sabes que aunque el infierno se enoje, aunque otra gente se enoje, vos con la paternidad del Señor vas a vivir lo bueno, agradable y perfecto que Él estableció para tu vida. Y yo te animo a que vos busques eso. Por eso miremos rápidamente qué hace nuestro Padre Celestial. En primer lugar, y esto es fundamental que vos y yo lo tengamos presente, nos ama. Si hay alguien que te ama, ese es tu Padre Celestial, sin lugar a dudas. Hay mucha gente que sufre porque acá en la tierra no siente amor. O la persona que le decía amar le partió el corazón, o la persona la cual tendría que haberle amado no le cuidó, le violentó y quién sabe qué otras cosas. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1, la palabra dice: mirad cuál amor nos ha dado, ¿quién? El Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Si uno no conoce esa paternidad que viene de Dios, esa cobertura que viene de parte de Él, no va a poder conocer cómo el Señor sana acá adentro, cómo el Señor restaura acá adentro, restituye, pone bien a alguien. Nuestro Dios es un Padre amoroso que se encarga de brindarnos un sinfín de oportunidades. Es tanto así que su misericordia se renueva día a día para con nosotros por el amor que Él nos tiene. Hay un momento en la vida donde todos nosotros tenemos que parar un poco, detenernos y permitir que verdaderamente ese amor del Padre pueda abrazarnos, pueda llenarnos. Hay gente que anda en tanta actividad, incluso dentro de la casa del Señor, que nunca se da la oportunidad de dejarse amar por Dios. Ya al cantar, no empieza a adorar como la palabra nos desafía a hacerlo, en espíritu, pero entendiendo también, y no piensa lo que está cantando, lo que está diciendo con las palabras. Al abrir la palabra de Dios y leerla, no lo toma como algo personal, sino que puede ser para otra persona. Y Dios hoy quiere hablarte a vos, porque Él a vos de forma personal te ama. Déjate amar por el Señor. Él no te va a defraudar, Él no te va a herir.
Mientras no nos dejemos amar por el Señor, le vamos a seguir reclamando por tantas cosas en las cuales Él nunca fue la raíz de esas cosas, de esas dolencias, de esas traiciones, de esas deslealtades. Pero cuando vos y yo empezamos a confiar en la paternidad del Señor, vamos a empezar a ver cómo el Señor empieza a obrar y nos va a ir fortaleciendo. Nada en tu historia sobra, nada. Hay gente que dice, hay capítulos muy oscuros en mi vida. Hay cosas muy terribles dentro mío, pero déjame decirte que nada en tu historia sobra. Dentro del plan de Dios, cada herida, cada dolor, cada dificultad, cada frustración, si lo ponemos y entregamos en las manos de Dios, Él es capaz de lo negativo, de lo oscuro, hacer algo positivo y glorioso que pueda bendecir a otras vidas. Pues yo muchas veces no entendemos. Pero cuando dejamos que el Señor nos empiece a amar, nos empiece a cuidar, vamos a empezar a ver cómo el trato que Él tiene con nosotros, al poder brindarlo con otro, empieza a hacer cosas tremendas. Toda circunstancia pule nuestro carácter. Toda prueba, una vez superada, a vos y a mí nos hizo más fuertes. Por eso bendito el Señor, bendito nuestro Padre por haber permitido lo que permitió en cierto momento para que vos y yo nos podamos fortalecer, para que nuestra medida de fe pueda agrandarse, ampliarse y podamos proyectarnos a cosas mayores. En Isaías capítulo 63, versículo 16, la palabra dice, pero tú eres, ¿qué cosa? Nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, hay mucha gente que puede ignorarte a vos y a mí, e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Aunque nadie más te reconozca, aunque otros te ignoren, y puede ser incluso tu Padre terrenal, carnal, tu Padre celestial es tu Redentor eterno. Él te ama tanto que no te va a negar jamás. Quien a veces le niega al Señor somos nosotros. Quienes a veces ignoran al Señor somos nosotros, pero de Él no parte eso. En segundo lugar, nuestro Padre nos enseña. Nuestro Padre nos enseña. Vos y yo somos fruto de la enseñanza que recibimos en nuestra familia, de la enseñanza de nuestros padres. Alguien dijo un día que uno administra sus bienes como administra su vida. Por eso es que es importante que nosotros miremos, porque la enseñanza que recibimos en nuestra vida es fundamental. Y muchas veces dentro de la enseñanza hay algo que no es muy agradable, pero que es muy necesario, y que es la corrección, que es la confrontación, que es la disciplina en ciertos momentos. Porque la enseñanza se trata de mostrar a otro cuando está equivocado cuál es el camino correcto. La enseñanza es poder alumbrar la luz de entendimiento en la edad que tenga el niño, el adolescente, joven, incluso adulto, para que pueda aprender lo que todavía no le había sido revelado. Muchas veces somos muy orgullosos y no aceptamos la enseñanza de nadie. No aceptamos la enseñanza de nuestros padres y a la larga nos arrepentimos de eso. No aceptamos la enseñanza de alguien que ya llegó donde vos y yo queremos llegar y a la larga nos arrepentimos de eso. Una gran bendición experimentaremos en nuestra vida cuando dejamos a un lado el orgullo y nos hacemos humildes para recibir la enseñanza de parte de Dios para nuestra vida. En Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12 dice, no menosprecies, hijo mío. Ahí dice el castigo de Jehová. Ni te fatigues de su corrección. A veces el Señor tiene que ser insistente porque vos y yo no aprendemos una lección. Porque Jehová, ¿qué hace? Aclara y dice bien claro, al que ama,
Castiga. Uno dirá, pero ¿cómo le vas a castigar si la amás y le castigás porque querés privarle de que se reviente, de que le vaya mal, de que vuelva a golpearse, de que vuelva a lastimarse? Como el padre al hijo a quien quiere. Un padre que de verdad quiere, una madre que de verdad quiere a un hijo, a una hija, no le va a dejar que se vaya y se funda en la vida. Yo creo que ninguno de los que somos papás en este lugar vamos a dejar que nuestros hijos vayan a la deriva y se fundan y quedarnos con los brazos cruzados a ver y apostar entre los padres. Voy a decir que se funde este mes o el mes que viene. Nadie va a hacer eso. Si de verdad los amamos, nos vamos a ocupar y vamos a intervenir y no queremos que pase nada. Dios quiere que te vaya bien, que no fracases, que no sufras, que no te dañes. Por eso el Señor te habla, por eso el Señor muchas veces te advierte. Y hay hasta ciertos momentos donde frena ciertas cosas que nosotros queremos porque no quiere que nos vaya mal. En Hebreos capítulo 12, versículos 7, 8 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Vieron? La Biblia asume como algo que los padres que queremos de verdad vamos a meter disciplina a los hijos porque queremos que les vaya bien. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Vos no sos un bastardo para el Señor, una bastarda para el Señor. El Señor te llama a vos y a mí como hijos. Y depende de nosotros aceptar eso o rechazarlo. El versículo 9 de Hebreos 12, en la palabra de Dios dice: por otra parte, porque esta es una realidad, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Les venerábamos o les veneramos. ¿Por qué, pregunta la palabra, no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? A veces aceptamos toda la corrección de nuestros padres terrenales y todos, vos y yo que somos papá, mamá también, sabemos que nos equivocamos muchas veces. ¿Y por qué no aceptar la disciplina, la corrección del Padre que no se equivoca? Del Padre que está por encima de todos. Si vos y yo obedecemos su voz, no vamos a fracasar. Si vos y yo obedecemos su voz, vamos a llegar a todo lo que Él prometió. Versículo 11 dice este capítulo: es verdad que ninguna disciplina, esto es obvio, al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Qué importante por eso obedecer. Tercer lugar, ¿qué hace nuestro Padre? Nuestro Padre nos protege, nuestro Padre celestial. Y no solamente nos protege, sino que también nos ayuda. ¿Cuántos quizá en este tiempo están necesitando protección? Tal vez no literalmente de una protección tipo guardia de seguridad, o tal vez sí. Pero tal vez necesites protección de pensamientos que te están fundiendo la vida. Tal vez estás necesitando protección de sentimientos que han echado raíces en tu corazón y te están tirando para abajo. Tal vez necesitas protección por decisiones equivocadas que en algún momento tomaste en tu vida y necesitas esa ayuda de Dios. Salmo 68, versículos 5 y 6, la palabra dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios. En su santa morada, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. Mas los rebeldes habitan en tierra seca. Tus fuerzas son limitadas. Las de tu Padre Celestial no tienen límites. Tus recursos son limitados. Los de tu Padre Celestial son ilimitados. Tus conocimientos son limitados. Los de tu Padre Celestial son tan amplios que no tienen límites. Por eso vos y yo vamos a ser sabios si aceptamos su protección, si aceptamos su ayuda.
Dice la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Fíjense en la palabra cuántas veces Él se presenta como Dios con alguna de sus atribuciones y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también podamos nosotros, ¿qué hacer? Consolar a otros, así como el Señor nos ha consolado a nosotros. Qué importante que vos y yo podamos entender y tener presente eso. El Señor a nosotros nos consuela, el Señor a nosotros nos protege, nos guarda en medio de todas las tribulaciones que podemos estar pasando, para que eso nosotros el día de mañana hagamos también. Y cuarto y último, ¿qué hace nuestro Padre Celestial? Es un Padre que provee. ¿Cuántos anhelan la provisión de nuestro Padre Celestial? Una provisión que no tiene límites. En Jesús nosotros disfrutamos todos los derechos y privilegios que corresponden a ser hijos de Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 26, el Señor hablaba y le decía a los discípulos que estaban ahí: fíjense en las aves de los cielos o del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial, ¿qué hace? Las alimenta. Y pregunta: ¿no valen ustedes mucho más que ellas? Vos valés mucho más que esas aves del cielo. Y si el Padre se encarga de proveer para ellas, ¿cuánto más para vos? Si tenemos a Dios como Padre, podemos tener la seguridad de que Él nos abrirá puertas que nadie más pudo abrir, que Él nos va a bendecir por ser sus hijos. Esa bendición vos y yo podemos tener. Efesios capítulo 1, versículo 3, mirá lo que dice la Biblia: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios en su paternidad quiere darnos todas las cosas buenas que pueda. Todas. Todas las cosas buenas que Él pueda, Él quiere darnos. Quiero invitarte a que mires Romanos capítulo 8. Versículos 14 al 17. La palabra dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué? Hijos de Dios. Somos nosotros. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción, por el cual clamamos, ¿qué cosa? Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, ¿qué somos también? Herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Para mí este pasaje es demasiado tremendo. Porque hay mucha gente que cuando hablamos de familia, cuando hablamos de paternidad, en cierto momento de la vida escuchó de su papá, de su mamá, que él o ella fue un accidente. O que él o ella fue un error. Y puede ser que literalmente y de verdad te hayan dicho eso. Y tal vez eso vos llevás en tu corazón, vos llevás en tu mente por mucho tiempo. Pero hoy hay una palabra que acabamos de leer que también es una verdad. Donde Dios, el Padre Celestial, a quien si vos aceptás pasa a ser tu Padre, dice que Él tiene ese espíritu de adopción.
Porque en un pasaje de la palabra dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo, el Señor te recogerá. Y hay gente que necesita saber hoy que aunque para otros pudiste haber sido un error, para Dios no fuiste un error. Porque cuando uno habla, a mí me tocó hablar con mucha gente que en algún momento de la vida tuvo la valentía de tomar la decisión de adoptar a un niño o a una niña y hacerlo con amor. Cuando uno quiere adoptar a alguien y lo quiere hacer de manera legal, así como el Señor lo hizo, cuando vos haces eso en pleno siglo XXI, eso no es un error. Eso uno lo hace de manera intencional, porque para adoptar a alguien se requiere de muchos trámites, de muchos papeleos que no son fáciles. Si no hay amor verdadero, ¿por qué haría todo ese papeleo? ¿Por qué haría todos esos trámites? Hacer la adopción, ¿saben qué? De manera legal no es algo barato, no sale gratis. Tiene sus costos. Hay un precio alto que pagar. Cuando alguien va a adoptar a alguien, normalmente ese niño, esa niña que está ahí fue alguien que fue dejado de lado por otros. Y cuando uno va a ir a adoptar, uno va y elige. Y dice, yo a vos te quiero. En la edad que tenga. Qué importante es que vos te des cuenta que tu Padre Celestial, que te adopta como hijo, como hija, Él está dispuesto a pasar el tiempo que sea necesario para que vos puedas entender lo que Él te quiere decir, entender, comprender el amor tan grande que Él tiene por vos. Él no escatima recursos, esfuerzos, Él fue hasta la cruz, hasta la muerte misma, para poder darnos acceso a la vida eterna. Él estuvo dispuesto a pagar el precio mayor. Nadie pagó tanto como Él para tomarnos como hijos. Adoptar a alguien toma tiempo, paciencia, no es de un día para el otro. Y sabes que Dios no se rindió contigo, por eso hoy vuelve a traerte este mensaje y a decirte: quiero tenerte como hijo, como hija. A vos te quiero tener. Por eso, si tal vez venís de una vida donde en la familia tu imagen de familia es una imagen de dolor, de abuso, de violencia, de palabras hirientes, yo quiero animarte a que vos permitas que el Señor pueda adoptarte como hijo, como hija. Y que puedas permitirle que Él sea padre. Y esto no va para aquellos que digan, no sé, voy a probar. No, esto va para todos nosotros. No importa cuánto tiempo estemos en la casa del Señor. Porque hay muchos que al Señor le tienen como Jesús, como Rey de Reyes, Señor de Señores. Y no está mal, pero nunca le tuvieron como papá. Nunca entraron en esa intimidad de padre a hijo, de esas conversaciones de hija a padre. Hay muchos de ustedes que darían lo que sea por recostarse en los hombros de papá. Muchas hijas, muchos hijos que darían lo que sea. Tu Padre Celestial te está esperando. Hay muchos que darían lo que sea por sentir el abrazo de su papá. Tu Padre Celestial hoy quiere abrazarte. Hay muchos que hicieron o hacen de todo para recibir palabras de reconocimiento, de afirmación de parte de su papá.
Cuando vos abrís la palabra de Dios, que son las palabras que Él inspiró y dejó para vos y para mí, te vas a encontrar con todas las palabras lindas que tu papá celestial, tu Padre celestial dejó para vos. Son palabras que Él dejó para vos. Fer, ¿podés venir un ratito? Vos que tenés recién un hijo. Si yo te preguntase, Samuel, ¿verdad? Tu hijo, ¿cuántos años tiene? 8 meses. 8 meses. ¿Vos por Samuel estarías dispuesto a trabajar de sol a sol, lunes a lunes, con tal que él tenga para comer y lo que sea necesario, sí o no? Sí, totalmente. ¿Vos estarías dispuesto por él a trasnochar, privarte de tu descanso con tal que él pueda estar bien, cuidar cada detalle? Sí. Si llega un momento en la vida donde vos le tenés en tu brazo a Samuel y ahí en la calle viene alguien con una pistola y la apunta a Samuel, ¿vos vas a estar dispuesto a decirle, disparame a mí, dejarle nomás a él o que le dispare a él nomás? Totalmente. A mí, lo primero que vamos a pensar. Primero a vos. ¿Saben qué? La palabra de Dios, Mateo capítulo 7, ¿puedes? Mateo capítulo 7, versículo 11, el Señor a nosotros nos llama como padres que no somos del todo buenos. Pero ahí la palabra dice, pues si vosotros, porque yo creo que todo lo que Fer dijo, cualquiera de nosotros como papá, mamá, diríamos lo mismo que él. Pero si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Y esto es para vos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Si vos harías lo que sea por tu hijo terrenal, vos ni te imaginás lo que Dios es capaz de hacer por vos. Vos valés tanto que para Dios Él es capaz de hacer lo que sea. De hecho ya lo hizo, fue a la cruz a morir. Vos y yo necesitamos conocer a nuestro Dios como papá. A veces le decimos, oh, Señor, Señor, y es como algo lejano y es algo respetuoso y está bien porque Él es omnipotente, Él es todopoderoso, Él es omnisciente. Él está por encima de todos. Pero aunque Él sea todo eso, Él también es tu papá. Y no es un papá frío, no es un papá rencoroso, no es un papá que te quiere de lejos. Es un papá que te quiere abrazar, que te quiere cuidar, que te quiere afirmar y que te quiere levantar para que puedas hacer todo lo que Él preparó de antemano para vos. Así como vos y yo por nuestros hijos tenemos deseos, planes y hacemos lo que sea. Y vamos a seguir haciendo porque queremos que lleguen a todo lo que podrían llegar. Dios hace lo mismo por vos. Él te mira en la semana. Manda a sus ángeles para que te cuiden, para que te guarden. Tu papá celestial quiere hablar contigo. ¿Sé cuánto no hablas con Él? ¿Sé cuánto no le abrazás? ¿Sé cuánto no le decís, te amo, papá? Es hora que vos y yo dejemos de tener una relación religiosa, hasta por así decirlo, con Él, y tengamos esa relación de hijo a padre. Y permitamos que Él nos sane. Permitamos que Él nos llene, que su identidad empiece a brotar en nosotros.
y disfrutemos de las puertas que Él abre y aceptemos las que Él cierra.